Si quieres saber cuál es la voluntad de Dios para ti y qué es lo que ello conlleva, lo primero es enterarnos de qué es la voluntad de Dios. Y para ello nos vamos a servir en estas dos enseñanzas. Esta es la primera de Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Específicamente en esta enseñanza, la segunda parte del versículo 2, cuando dice, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Ya saben, luego en la otra enseñanza vamos a ver cómo discernir esa voluntad. En esta enseñanza, ¿qué es esa voluntad y qué conlleva para cada uno de nosotros? Y lo vamos a hacer mediante 5 puntos. Número 1. La voluntad divina es lo que Dios quiere, establece, prescribe o sugiere, clarito. Esa es la voluntad de Dios. Lo que Él desea, lo que Él ha establecido, lo que Él ha preceptuado, o incluso lo que Él sugiere. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué, mi hermana? Porque es su voluntad y no la tuya y no la mía. Es la de Él. Y para ello nos tenemos que fijar del ejemplo más elocuente para nosotros los cristianos, que es el mismo Señor Jesucristo. En la oración del Padre Nuestro, cuando dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Me gusta esta versión de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, pero también la de Navarra lo pone muy claro cuando dice, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. O sea, aquí en esta oración dominical del Padre Nuestro, se nos está planteando la perfecta voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo cuando rezamos el Padre Nuestro. Por lo tanto, eso es lo que nosotros queremos. Eso es lo que buscamos. A eso aspiramos. La perfectísima voluntad de Dios. Lo que Él ha fijado en su corazón, lo que ha dicho en su palabra o lo que Él sugiere para cada uno de nosotros de forma individual y personal. Sigamos con el ejemplo de nuestro Señor en el Getsemaní, en aquella oración agónica del Getsemaní. En el Evangelio de Mateo capítulo 26, 2 versículos, dice el Señor, Padre mío, si es posible, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga tal como yo quiero, sino como quieres tú. Esto es el Señor Jesucristo. Está buscando la palabra, está buscando la voluntad de Dios, está auscultando, se está identificando, se está amoldando. Y luego en el versículo 42 dice, de nuevo se apartó por segunda vez y lo hizo una tercera, luego lo vamos a ver, y oró diciendo, Padre mío, si no es posible que esto pase sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y se apartó una tercera vez. Y los que le acompañaban, sus amigos, se quedaron dormidos. Y el Señor ya les había advertido, hay que perseverar en la oración para no caer en la tentación. Otro elemento importante que trataremos luego. Entonces el punto número 2 nos lleva a esa tercera ocasión. Escucha, la sumisión a la voluntad divina te hace fuerte, libre y te enfoca. Eso hace la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos acatamos a ella, cuando nosotros la asumimos, cuando nosotros nos abajamos, la aceptamos, la buscamos de corazón y la practicamos. Repito, esto es importante. La sumisión a la voluntad divina te hace fuerte, siempre te hace fuerte, libre y te enfoca. En Mateo capítulo 6, versículos 45-46, en este mismo contexto de la oración agónica de nuestro Señor en el Getsemaní, dice el versículo 25, finalmente va junto a sus discípulos y les dice, ya podéis dormir. Contrasten esto, por favor, esto es importante. Ya podéis dormir y descansar. Primero, peleen, luchen. Ahora, bueno, está bien, ya no dan para más, descansen, duerman. Pero fíjense en lo que dice a continuación. Dice, mirad, inmediatamente esto aparece, mirad, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ya llega el que me va a entregar. ¿Notan el contraste? ¿Notan el contraste? O sea, la sumisión a la voluntad de su Padre lo hizo más fuerte, lo enfocó, lo enfiló a su misión, a lo que Él tenía que hacer por ti y por mí. ¿Cómo se logra esto? Mediante una cada vez más perfecta sumisión a la voluntad de Dios. A eso es lo que aspiramos tú y yo, mi querido hermano.
Yo sé, tranquilo, tranquilo. Ya se han desconectado unos cuantos porque imagínate, estamos hablando de la voluntad de Dios. No la mía, sino la de Él. Eso es lo que estamos buscando. Y por eso en esta primera enseñanza estamos viendo a qué nos referimos con eso de la voluntad de Dios. Y qué es lo que conlleva para nosotros. Y los que se quedaron y van a ver la otra enseñanza, pues se van a enterar. Y van a ser felices, quiero que sepan, van a ser felices y van a ser libres y van a ser fuertes, sí, porque al hacer la voluntad de Dios, estamos haciendo aquello para lo cual hemos sido creados. Y por la mejor teología católica sabemos que si alguien quiere ser feliz, debe ser y actuar de acuerdo a la finalidad para la cual ha sido creado. En este caso, para hacer la voluntad de Dios. Punto número 3. La voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta. Vamos a la segunda parte del segundo versículo de nuestro pasaje. La voluntad de Dios. Lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Aquí me tengo que dejar llevar por la Biblia de Jerusalén, que lo pone muy bien, porque otras versiones dicen la voluntad de Dios, y añade lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Como quien dice, hay otras cosas que son buenas, agradables y son perfectas. Pero los traductores aquí se dieron cuenta de esto. Y también los traductores de la Nueva Versión Internacional, que aunque no es católica, tengo que reconocer que ha descubierto el sentido correcto de este texto. Primero, la voluntad de Dios y luego varias características de esa voluntad para que nos enteremos. Lo bueno, lo agradable y lo perfecto. O sea, la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta. Pero espérate. Esa voluntad es buena según Dios. Esa voluntad es agradable según Dios. Y por lo tanto, esa voluntad es perfecta. ¿Por qué? Porque es según Dios. Según Él lo está establecido, porque es lo que nos conviene. Entonces recuerda, es absolutamente necesario saber que esta voluntad de Dios, la que sea, es siempre buena, agradable y perfecta. Es la de Dios. Aquí no vale hacer conjeturas o tratar de imponer mi voluntad o identificar mi voluntad con infaliblemente la voluntad divina. Algo así como Dios quiere lo mejor para mí. La voluntad de Dios es que yo tenga un carro porque se lo he pedido tanto. Y eso es bueno y eso es loable. Pero mira cómo nos podemos confundir. Como Dios quiere lo mejor para mí y lo mejor para mí en este momento es un carro, pues yo quiero ese carro. Un carro que no puedo pagar. Entonces es la voluntad de Dios que tengas ese carro para que le des gloria y para que sirvas a tu familia y sirva a los hermanos y para que te sirva para el apostolado y para tu trabajo profesional con el cual tú vas a cumplir tu vocación como padre, como madre, como proveedor, proveedora de esa familia, pero tú te desenfocas y entonces te vas buscando algo engañado de que esa es la voluntad de Dios y te metes en una deuda que no puedes pagar. Entonces confunde la voluntad de Dios con la voluntad tuya y terminas mal. Por eso es que la segunda enseñanza es bien importante porque te vamos a enseñar, dame un par de días que la vamos a publicar en un par de días, te vamos a enseñar cómo discernir, cómo percatarnos, cómo enterarnos de esa voluntad de Dios específica para cada uno de nosotros. Pero ahora vamos con esto, de nuevo con Romanos, recuerden que estamos en Romanos capítulo 12, ¿ok? Esa segunda parte del versículo 2 que dice, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Debo enfatizar esta última frase, este último término, concepto, lo perfecto. Mira qué interesante, para que veas que esto es así. Viene del griego teleios, y es exactamente la misma palabra, bueno, es un derivado, pero es de la misma palabra que la palabra perfecto que usa nuestro Señor en el contexto del Sermón de la Montaña, en Mateo capítulo 5, versículo 48, cuando dice, sean perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. ¿De qué estamos hablando? Perfecto es lo acabado, es lo integrado, es lo que se integra para un mejor enfoque
y para una mayor seguridad en el ejercicio de esa voluntad. Eso es lo que implica aquí la palabra perfecto como una característica tremenda, elocuentísima de lo que es la voluntad de Dios y que nos debe motivar para que nosotros busquemos y apliquemos esa voluntad a nuestra vida. Y ahora vamos con el punto 4. La santa y perfecta voluntad de Dios puede ser explícita o implícita. No te confundas con estos dos términos porque te los voy a explicar. Y uno tercero también, que es un poquito complicado, pero nos vamos a enterar. La santa y perfecta voluntad de Dios puede ser explícita o implícita. En nuestro texto, la palabra para voluntad de Dios es detzelo. Implica una voluntad en general, pero no difusa por eso. ¿Okay? No oculta o misteriosa de manera que no podamos acceder a ella, ¿no? Cuando el término se propone de esta forma tan general, lo que quiere es significar que esa voluntad puede ser explícita o implícita. Ahora te explico. Explícita es lo que Dios ha determinado, lo que en teología se llama la voluntad significada, lo que Dios ha determinado, ha establecido. Entonces, no hacer esa voluntad que está claramente estipulada en su santa palabra o en su doctrina revelada podría conllevar pecado en la mayoría de los casos. Porque es la voluntad de Dios expresada en los preceptos, en los mandamientos, en la tradición o la doctrina en general, según la autoridad apostólica competente lo haya establecido también. Vamos a ejemplos específicos. Un ejemplo nada más. No me estoy proyectando, ¿ok? Ni estoy tirando en directa, es un ejemplo nada más. Esa vieja chismosa de la comunidad. Mira que me ha metido en problema con sus chismes. Pero yo me enteré de algo. Claro, de lo que me enteré no es suficiente para formar el escándalo ni para que yo me desquite. Pero lo voy a exagerar. Voy a mentir. Voy a murmurar. Voy a chismear. ¿Qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Es justo? Ella se lo merece. Ella me lo debe. Bueno, ¿y qué dice el precepto? ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál será la voluntad de Dios? No levantar falso testimonio. Lo que incluye murmurar, mentir, chismear, todo eso. Entonces, lo que dice la voluntad de Dios expresada en su palabra, o sea, que muestra su voluntad significada y claramente estipulada, entonces yo tengo que seguirla, yo tengo que obedecerla, yo me tengo que morder la lengua en este caso. ¿Ven lo que les digo? No, y en una enseñanza lo aprendimos. La mayoría de los mandamientos comienzan con no haga, no toque, no mire, no. ¿Por qué? Porque solamente una persona libre, solamente un ser libre puede decir no. ¿Se dan cuenta? El que no es libre, ¿qué es lo que hace? Oh sí. Claro que sí. Sí a todo. Y la persona humana, entendimiento y voluntad, ¿a qué nos lleva? Pues nos lleva a comportarnos como seres humanos libres. Eso como debe ser el objetivo de nuestro ser humano, ser libre. Y la palabra de Dios y sus mandamientos y preceptos nos liberan. No, Señor, esto no se hace. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el mandamiento. Bueno, pero es que hay otras cosas que ocupan mi corazón. Hay otras cosas que yo prefiero. Hay otras cosas que yo anhelo y que ocupan el lugar de Dios. O están por encima de Dios. Y por encima de su palabra. Por eso no tengo tiempo para la lectura y el estudio de la Sagrada Escritura, pero me resulta simpático e interesante el horóscopo. Entonces yo voy a buscar lo que dice esta otra persona, lo que dice este brujo, lo que dice este esotérico, lo que dice este astrólogo. ¿Por qué? Porque me interesa, porque me entretiene. Me aburre la palabra divina, pero me entretiene lo que dice y señala y predice esa otra persona. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces? No tendrás dioses ajenos delante de mí.
Me cansa este tipo, me cansa este tipo. Mira que se ha puesto feo, mira que se ha puesto maniático, mira ahora se enfermó, ya no sirve para nada. Ese otro muchacho me cae bien. ¿Qué hago? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Porque Él quiere que yo sea feliz. ¿Qué voy a hacer entonces? ¿Me voy con el otro o me quedo con el viejo? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice su voluntad significada? No cometerás adulterio. Hoy es domingo. ¿Qué de malo hay que yo me vaya para la playa con mis amigos? Porque la misa comienza a las 10:30. Y precisamente a las 11 me citaron los muchachos. ¿Qué de malo hay que yo vaya a la playa? ¿Y qué dice el mandamiento? ¿Qué dice la voluntad significada de Dios? Santificarás las fiestas o guardarás el día del Señor. Entonces es la voluntad explícita que coincide en esta ocasión con la voluntad significada. Pero también tenemos la voluntad implícita. Es aquello a lo que Dios se inclina. Es más algo que Dios sugiere para nuestro bien y su gloria, o sea que nos conviene. Aunque no siempre desobedecer esa voluntad conlleve pecado mortal. Aquí ya es algo que el Señor sugiere o establece específicamente para ti y te da un mayor grado de libertad personal para que tú decidas. Ahora, recuerda que estamos buscando la perfección, esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. Entonces vamos a estar también pendientes de lo que nuestro Señor sugiere a nosotros personalmente. Y también a través de su palabra. ¿Por qué no decirlo así? Ahora bien, esta voluntad implícita hay que responderla con la virtud de la prudencia. Por eso es que no siempre damos en el clavo. Por eso es que no siempre acertamos. Porque como es sugerida y no se presenta tan claramente, y por lo que había dicho que tenemos un mayor margen de libertad personal para decidir, entonces no usamos la virtud sobrenatural de la prudencia. No te preocupes que te lo voy a explicar, pero primero te voy a dar un ejemplo. Mira, es como la joven con vocación al matrimonio. Esa es la voluntad de Dios para ella. El matrimonio, esa es su vocación, el camino prescrito por Dios para ella, para que sea santa y sea feliz. Ok. Pero resulta que escoge mal. Sí, porque es el matrimonio, pero es un matrimonio cristiano. ¿Okay? Un matrimonio para el cual ella se tiene que disponer usando la prudencia para hacer una buena elección y así poder santificar su matrimonio. ¿Okay? Pero resulta que la muchacha se distrae con ese otro muchacho. Es un vicioso, es un maleducado, no tiene buenas costumbres ni modales, pero es el que a ella le gusta. Y ella discierne de que Dios quiere lo mejor para ella y lo mejor para ella es ese muchacho que está tan y que me agrada y que es divertido y luce libre, jovial. Y comete el error por no hacer uso de la prudencia. Entonces, la prudencia, para que estemos claros en este caso, si deseas ocultar un poquito más o ser más certero en este asunto, la prudencia como virtud sobrenatural nos dispone a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios para realizarlo. ¿Se dan cuenta? Entonces debemos hacer uso de esa prudencia e invocar al Espíritu Santo para que intensifique en nosotros esa prudencia de manera que podamos discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y que podamos elegir los medios para realizarlo. ¿Estamos bien hasta ahí? El mismo ejemplo, Dios quiere lo mejor para mí. Y lo mejor para mí es ese viaje, es esa fiesta. Es ese trabajo, es esa profesión, es esa pareja. Mucho cuidado, mucho cuidado. Punto número 5 de esta reflexión. La voluntad de Dios también incluye la voluntad de beneplácito. Ay, de beneplácito. No se preocupen que lo voy a explicar.
La voluntad de beneplácito que indudablemente se incluye en lo bueno, agradable y lo perfecto, como acabado, como lo más pleno. La voluntad de beneplácito es esa que no conozco, esa que de la que no me he enterado de sus consecuencias. Esa voluntad que se me presenta y que conlleva unos retos que yo entiendo humanamente hablando que escapan a mi capacidad, a mi habilidad, a mi estabilidad. Frente a esa voluntad, nosotros respondemos ¿de qué manera? Abandonándonos. ¿Y cómo lo hacemos de la forma más perfecta? Mediante la conformidad. No mediante la resignación. La resignación está bien, pero eso está bien para principiantes. Pero ustedes y yo que somos principiantes estamos llamados a avanzar en este proceso de perfección cristiana y llegar al nivel de conformarnos más perfectamente con esa voluntad de Dios. ¿Okay? Como Job en el primer capítulo, ¿se acuerdan? El Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Sea bendito el nombre del Señor. No entiendo, no me parece, no me conviene, me parece una locura, pero exclamamos como la Santísima Virgen María: hágase en mí según tu palabra. Algo vamos a decir acerca de eso ya mismito. Pero debo detenerme aquí un poquito porque hay que ir un poquito más profundo para explicarles a ustedes un poquito más sobre la conformidad, porque deseamos esa voluntad, pero deseamos conformarnos a esa voluntad cada vez más perfectamente. Así que yo tengo la responsabilidad, como un cristófilo más en esta comunidad, de poner las cosas bien claras. Ya sabes, my friend, las cosas como son. Y para esto nos vamos a servir del padre Antonio Rollo Marín en su gran obra Teología de la Perfección Cristiana. Él define esta conformidad con la voluntad de Dios de la siguiente manera. Consiste en una amorosa, mira qué lindo, en una amorosa, entera y entrañable sumisión y concordia de nuestra voluntad con la voluntad de Dios en todo cuanto disponga y permita de nosotros. Esta conformidad, mi querido hermano, esta conformidad logra su perfección en lo que se conoce como el santo abandono. Y de esto los santos son expertos, y vendría bien entre nuestras lecturas espirituales incluir la vida de estos santos y tratar de identificar cómo ellos vivieron este abandono, santo abandono a la voluntad de Dios. Y esta sumisión, y hay que insistir, esta sumisión te hace fuerte, y te hace libre, y te hace feliz. Esto no es para apocarte, esto no es para anularte. Esto no es para coartar tu libertad, sino al contrario, para que seas libre de verdad, para que haya aventura en tu vida. Tú te lanzas al vacío. ¿Por qué te lanzas al vacío? Porque tú sabes que allá abajo está el Señor con sus brazos abiertos. Con sus brazos abiertos. Recuerda que la sumisión total a la voluntad divina te hace fuerte, valiente y decidido. Lo que te había prometido nuestra Madre la Virgen, Lucas 1:38. Cuando el ángel le propone aquella cosa rara, aquella cosa que escapaba a su entendimiento de ella y a su capacidad de ella, puesto que se concebía como una pequeña, como una humilde, como una esclava, y ahora le proponen ser parte de la misión redentora del Mesías que tanto su pueblo de ella habían esperado. Y ahora la meten a ella en la historia como uno de los protagonistas del Evangelio de Jesucristo, para colaborar con su Hijo Jesucristo, para llevar a cabo esa obra, la obra de su Hijo. ¡Qué maravilloso! Luego me parece que en mayo
Voy a tratar en una serie de videos ese mes de la Virgen sobre las alocuciones o sobre las palabras de la Virgen en todo el Evangelio. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a ir con eso, pero me tengo que adelantar con esta expresión. Cuando dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Repito, Lucas 1:38. Pero escucha bien, no es he aquí, no, la palabra literalmente en los manuscritos dice, y no hay variantes significativas de las más antiguas y de las mejores. Dice mira, esa es la palabra literal, mira. Mediante una traducción dinámica podríamos traducir sin adulterar el texto, sino al contrario, siendo perfectamente fieles con el texto, sería algo así como aquí tienes. Entonces ya ustedes ven que hay una disposición más directa. Nada de neutralidad, nada de estar pasiva, nada de estar resignada, sino que se conforma, como hemos explicado aquí, a la voluntad de Dios expresada en la palabra. O sea, la voluntad significada. Pero ahora vas a ver a continuación cómo ella ahora acoge también la voluntad de beneplácito, cuyas consecuencias ella desconoce, aunque sospecha que son gravísimas y muy peligrosas. Ya lo vamos a ver. Ya saben, aquí no, aquí está. Aquí tienes la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Aquí hay que hacer otra aclaración. Estas traducciones que ustedes tienen son buenas. Son buenas, buenísimas, buenísimas. Pero para que ustedes noten la actitud y la actividad de la Virgen, ¿okay? Y cómo ella se involucra de forma positiva, no solamente consintiendo, sino colaborando directamente con la voluntad de Dios, es que tengo que hacer esta exégesis. Y el hágase en mí está bien, pero ¿saben qué? En el original no dice hágase en mí. Claro, ponen hágase en mí porque ella está consintiendo lo que se ha dicho del Espíritu Santo que se va a obrar en ella. Eso está bien. Pero en el original no dice en mí, en el original dice a mí, hágase a mí, lo que debería ser traducido con hágase conmigo. Lo que implica lo que se haga en mí por virtud del poder del Espíritu Santo, pero que se haga conmigo en el sentido de que no solamente dentro de mí, sino lo que pueda acontecer conmigo en el exterior. O sea, lo que me pueda pasar a mí. Consiento lo que se va a obrar en mí y consiento lo que vaya a ocurrir conmigo, aceptando las últimas consecuencias. Fe, mi hermano. Fe. Dios sabe más y mejor. Abandónate, cree, ten fe, espera en el Señor, aspira a lo máximo, que haya aventura, que haya propósito de verdad. Yo sé que hay un librito que muchos de ustedes han leído, La vida con propósito, del reverendo Warren. Eso está bien, yo no tengo problema con ese hombre que debe ser un hombre muy bueno y debe ser un hombre muy bien intencionado, creo yo, pues no lo conozco personalmente, pero me lo imagino. Pero mi hermano, mi hermana, todo está en la palabra de Dios y basta con ser justos y profundos con los textos de la Biblia, ¿okay? E interpretar todo esto y entender todo esto desde la óptica divina, con visión sobrenatural, en clave cristológica. Porque Dios sabe más y sabe mejor. Más y mejor siempre. Él sabe lo que me conviene a mí mucho más y mejor de lo que yo creo que es lo que me conviene. El Salmo 147. Grande es nuestro Dios y grande es su poder. Su inteligencia es infinita. Infinita. La mía, finita, limitada, encapsulada, distraída, engañable, si no me fijo en su palabra de Dios y en su voluntad, sea cual sea. Lo quiero porque me conviene y me hace feliz. Lo tuvo que reconocer Job
No te sientas mal, ni yo tampoco. Porque Job, dice la Escritura, era un hombre justo, era un hombre bueno. Era un hombre que se aplicaba a la voluntad de Dios, pero se distrajo cuando le vino la prueba, cuando le vino el oprobio, cuando le vino la humillación, cuando fue despropiado, cuando se enfermó y lo perdió todo, comenzó a cuestionar a Dios. Y después Dios comienza qué maravilloso este libro. ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba? ¿Dónde estabas tú? ¿Qué sabes tú? Y cuando el Señor le deja claro, que su mente de Él, la de Dios, y su propósito están por encima y es lo conveniente, entonces Job tuvo que reconocer en el capítulo 42, yo te conocía solo de oídas, mas ahora te han visto mis ojos, porque al conocer la voluntad de Dios, tú ves a Dios, tú lo ves. Ahora te han visto mis ojos, por eso me retracto y me arrepiento en el polvo y la ceniza. A mí me ha pasado, tal vez a ti, te ha pasado también, que como que renegamos, como que resentimos. Esto no está bien, esto es injusto, pero ¿qué me pasó? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué a los malos le va bien? ¿Por qué a mí me va mal? Pero si yo trato, pero si yo tengo buena intención, a lo que el Señor podría estarnos diciendo en este momento, ¿qué sabes tú? ¿Y qué pasó con Job? ¿Qué pasó con Job? Fue hartamente bendecido. Y Dios le dio más y le dio mejor. No solamente por lo material y lo personal, sino que ahora tenía un conocimiento mayor de las cosas divinas. Y recuerda que en 2 días publicamos la segunda parte de esta enseñanza. Mientras tanto, por favor, considera ayudarnos con una ofrenda a través de PayPal, cuyo enlace encuentras en la descripción de este video, para que sigamos aprendiendo y edificándonos. Con tu ayuda como bienhechor, podremos continuar con este canal y demás ministerios. Sí, yo sé que lo harás desinteresadamente, pero yo tengo el deber de agradecerte y te agradeceré mediante los beneficios que también puedes leer en la descripción del video. Muchísimas gracias y de todo corazón te deseo paz.